Jesús. Amén. Este capítulo, ya se fijaron al principio, tiene un título similar al de otros salmos. ¿Ya vieron? Al músico principal, Salmo de David. Pero lo interesante de este salmo es que es diferente porque está escrito, fíjense bien, está escrito desde la perspectiva de un grupo de personas que oran en nombre del rey de Israel. Y aparte de eso lo hace mientras se preparan para la batalla. Lo podemos ver porque al principio se usa como pronombre la primera persona común del plural. ¿Cuál es? Primera persona común del plural. Nosotros, exactamente. En los versículos 5, 7, 8 y 9 es el nosotros. Por ejemplo, Wanakdu, ¿qué? Wanaknu es un griego, hebreo, perdonen. Es un hebreo que en primera persona plural en hebreo es en el verso 7. En cambio, en el versículo 6 está el yo, primera persona, como el verbo yadahti, que es un verbo en primera persona del singular, yo. ¿Ya vieron? En el verso 6. ¿Por qué pasa esto? Porque probablemente sea una respuesta del mismo David o también del sumo sacerdote hablando en su nombre. Hay otro dato interesante que encontré. Todo este salmo puede haber sido parte de una liturgia que se celebraba antes de una batalla, donde el pueblo se unía en oración por su líder. ¿Cómo debe haber estado ese momento, no? ¿Qué cosas hacían en un ritual en este contexto, hermanos? ¿Qué cosas hacían? Bueno, no se asusten. No hacían nada que no conozcamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosas hacían? Lo que era la oración, la súplica, el ofrecimiento de sacrificios, que lo vemos, y el canto y la alabanza. Si eran para el Dios vivo y verdadero, no había nada extraño a qué temer, hermanos. Luego nosotros nos enteramos de rituales paganos y qué miedito, qué cosas tan aberrantes hacen. Cuando es para el Dios vivo y verdadero, es según sus ordenanzas y no hay nada que temer. Si se hace con un corazón sincero, ¿no? Para Dios. Y miren, aunque diga Salmo de David, puede que él haya aprovechado una oración espontánea que la gente hizo en su nombre, o sea, que también la hayan escrito más gente. Nosotros, como lo estoy diciendo. Y puede ser que él haya hecho David esa oración espontánea que la gente hace en su nombre con la guía del Espíritu Santo y lo haya convertido en una canción como esta, registrada en el Salmo 20. ¿Para qué? Pues para recordar la fuerza y la gloria espiritual de esos momentos. Se puede percibir en este salmo cómo el pueblo y su líder, el rey, estaban completamente dependientes del Dios de Israel. Es una de las cosas más importantes de este salmo. Estaban completamente dependientes del Señor. Dice el comentarista Derek Kidner, y cito, es uno de los salmos más conmovedores por su tensa conciencia de los problemas de la vida o muerte, de vida o muerte, que pronto se resolverían. En fin, hermanos, este salmo nos enseña que aunque andemos temerosos, podemos orar a Dios cuando estamos en dificultades y no hay ningún problema que pueda impedir que Él nos escuche. Muchas veces, como nos dicen, nos aborda la gente secular. Ay, ora tú por mí a Diosito, tú que estás más cerca de Él. No hay, si realmente uno se dirige de corazón sincero a Dios, el Señor responde. No está lejos de cada uno. Al revés, Él pide que le busquen, ¿no? Y podemos orar a Dios cuando estamos en dificultades. No hay nada que impida que Él realmente escuche al que le clama. Por tanto, en la iglesia actual, aplicándolo a la iglesia actual, el pueblo de Dios, también es muy importante que todos, hermanos, se los digo de corazón, que todos ustedes, cada vez que tengan tiempo de orar, intercedan por sus líderes, por sus ministros, por sus diáconos, por las hermanas que ayudan en la escuela dominical y en otras labores de la iglesia. Intercedan por sus líderes, porque cada creyente genuino puede estar tranquilo de que Dios escucha y toma en cuenta sus oraciones, ¿no creen? Por lo tanto, vamos a dividir esta lección en dos partes. Punto A, el pueblo ora por el rey. Anótenlo si quieren. Punto A, el pueblo ora por el rey. El pueblo ora por el rey. El pueblo
ora por el rey. Y punto B, el triunfo del ungido. El triunfo del ungido. Solo 2 puntos. Punto B, el triunfo del ungido. Así que vamos a ver el primer punto, hermanos. El pueblo ora por el rey. Versículo 1, que Jehová te oiga y ayude. Que Jehová te oiga. Esa es una oración de una multitud o congregación. Recuerden, están hablando en plural, basado en el uso del pronombre nosotros, que les había dicho, ¿no? El término te, que el Señor te oiga, se refiere a una persona porque está en singular, hacia una persona singular. O sea, es una plegaria de que Dios responda a las oraciones de aquel a quien se lo están diciendo. ¿Entienden? ¿Y a quién se lo están diciendo? Al ungido del Señor, que en este contexto es el rey David preparándose para la batalla. Así de simple. Y aquí podemos imaginarnos cómo a todos el séquito, todo el ejército de David, sus amigos, orando con mucho amor y entusiasmo, ¿no creen? Nos los imaginamos a todas la bolita así orando por David, posiblemente en el tabernáculo de Dios y ofreciendo sacrificios y alabanza. Y aquí la multitud que mira responde a la oración del rey con el clamor: Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿De ver? Jehová te oiga, te ayude en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y dice el texto, te defienda. Ahora David se está preparando para la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Cuál de todas? Bueno, es muy probable que haya sido nada menos que la batalla contra los sirios en 2 de Samuel 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Anótenlo solamente para que lo lean en sus casas. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Aquí en este capítulo 10, de segundo libro de Samuel, se nos relata un conflicto de David y el pueblo de los amonitas. Hay un conflicto entre David y los amonitas. La historia comienza con la muerte del rey de los amonitas, Hanún, y David, queriendo mostrar bondad y compasión, envía mensajeros para consolar a Hanún por la muerte de su padre. Sin embargo, ¿qué pasa? Los príncipes de Hanún desconfían de las intenciones de David. Creen que sus mensajeros vienen a espiar la ciudad. Como resultado, la gente de Hanún humilla a los mensajeros de David, cortándoles la barba, rapándoles, malrapándolos, desnudándolos y enviándolos así de regreso, rasurados y descubiertos de la parte de abajo. Ahí está en el relato. Esto provoca la indignación de David, quien envía a su ejército para enfrentar a los amonitas. Y estos, al darse cuenta de su error, contratan a mercenarios de Siria para que les ayuden en la batalla. O sea, cada vez se hace peor la guerra. La historia culmina, en fin, con una guerra en la que el ejército de David logra una victoria decisiva sobre los amonitas y sus aliados sirios. Y gloria a Dios por esa victoria. Así que es muy posible que a esta batalla se refiere este salmo, hermanos. Sin embargo, las escrituras muchas veces tienen doble significado. A veces es profético y con los ojos de la fe vemos que este primer verso también puede referirse a otra cosa, a otra gran batalla, a una librada por uno más grande que el rey David. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David y el Rey de Reyes. ¿Podemos imaginarnos en este versículo primero? Podemos imaginarnos esta oración ofrecida proféticamente por Cristo mientras avanzaba hacia la cruz, donde libraría la batalla más grande. ¿Contra quién? Contra el pecado, contra el diablo, contra la muerte, contra el poder de Satanás. Esa sería una batalla crucial, ¿no es cierto? Verso 2, hermanos, verso 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Por qué se menciona ese nombre? ¿Dónde es Sión? ¿Qué es Sión? Bueno, geográficamente se refiere a una de las colinas de Jerusalén y en un sentido más amplio a la ciudad de Jerusalén misma. Pero lo importante no era la ubicación, hermanos, sino lo que significaba. Si tú vas ahorita allá a Sión, no vas a percibir o a sentir santidad ahí, te vas a elevar. No, era lo que significaba ese lugar.
Sión era vista como la morada de Dios, donde se encontraba el templo, que era el lugar de culto y sacrificio. Eso era. Y en la cultura israelita, Sión simbolizaba la seguridad, la protección divina y la esperanza de redención. La palabra en hebreo es Sion o Zion, pues es igual, de donde sacamos la palabra Sion, ¿no? Y Zion se traduce como lugar elevado, ¿sabían? O monte. Lugar elevado o monte, eso significa Sion. La ciudad era una representación de la identidad nacional y espiritual del pueblo de Israel. Eso era Sión. Simbolizaba también la presencia de Dios en el arca de la alianza que David había recuperado de batallas anteriores. Ustedes lo saben, en segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde encontramos esta historia de que David recuperó el arca. En segundo de Samuel, capítulo 6, ahí está todo el relato, anótenlo. Ahí donde David lleva el arca que estaba en la casa de Aminadab y se la lleva de regreso a Jerusalén, ¿no? Así que David finalmente instala el arca en un tabernáculo, nada menos que ahí, en el monte Sión. Pero regresemos al contexto, hermanos, del Salmo 20 y lo que nos importa. Imagínense que Sión es como la casa de un rey, donde se toman decisiones importantes y se busca consejo. En este sentido, el verso 2 nos está diciendo que la ayuda y la victoria del rey vendrán de Dios mismo, quien reside su casa en Sión. La esencia es que el deseo del pueblo era que el mismo Señor mantuviera, apoyara y sostuviera al rey general con su presencia, al rey y al general con su presencia poderosa durante toda la campaña militar. David, ¿qué estaba a punto de hacer? Estaba a punto de llevar a Israel a una guerra y necesitaba la ayuda de Dios mismo en cada una de esas formas, hermanos. Y varios detalles como este también iban a ver un cumplimiento exacto en nuestro Señor Jesucristo. En este caso, cuando oró en el huerto de Getsemaní. ¿No lo recuerdan? Dios Padre envía un ángel para ayudarle. Y esto muestra cómo el Salmo, hablando a futuro de Cristo, aún siendo nuestro Señor, aún siendo Dios hombre, nos enseña una continuidad de la necesidad de ayuda divina en momentos críticos. ¿No lo ven? Aún siendo Dios, como su oración muestra una dependencia del Padre, ¿no? Nos enseña una continua necesidad de ayuda en estos momentos tan difíciles. Y nosotros, que actuamos muchas veces con soberbia, como que no necesitamos del Señor para hacer las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no actuamos así? Hermanos, en la vida moderna, Dios envía ayuda de tres maneras y hay que saber aprovecharla. Dios envía ayuda de varias maneras. Una, dándonos las respuestas reveladas en su palabra. La primera. ¿En dónde más vas a buscar respuesta de Dios? ¿En su palabra? Dos, por medio de las circunstancias también Dios obra. Dios actuando directamente desde el cielo según sus designios. Sus designios, no según nuestros caprichos, según sus designios. Y hay que estar atento a cómo el Señor mueve las cosas, ¿no es cierto? Y tres, también Dios nos envía ayuda desde su iglesia. Por eso, hermanos, no dejemos de congregarnos. Los líderes y los congregantes no somos perfectos, ni mucho menos, ¿no? Pero en medio de un mundo perverso, ¿a quién van a acudir? ¿En dónde más van a encontrar refugio, hermanos? ¿En dónde más? ¿Qué otra cosa puede ser lo más cercano a Sión, al santuario, que una iglesia donde se busca predicar la palabra de Dios? ¿Qué mejor lugar, hermanos? Fíjense cómo la oración de que Dios desde Sión te sostenga, ahí como dice el verso, cómo esa oración es adecuada para algo más que campo de batalla, ¿no? En términos modernos también es apropiada para el púlpito de la iglesia. Es como cuando predicamos, hermanos, es como un campo de batalla en el sentido espiritual. Así como desde la boca de cualquier cristiano, cuando comparte el evangelio, cuando tú evangelizas a alguien, estás en una batalla, hermano, contra huestes espirituales. Dice MacArthur que cuando tú predicas, estás como cortando con un cuchillo toda esa densidad espiritual en la que tienen rodeados a los paganos, la que tienen los demonios rodeados a los paganos. Estás cortando porque estás aventándoles la verdad de Dios.
Y eso es impresionante, la forma como reaccionan ellos ante la palabra es de hostilidad en su mayoría, y a veces, si el Señor ya está tocando su corazón, empiezan a escuchar. Dice Charles Spurgeon, y cito, este versículo, o sea, el Salmo 22, este versículo es una bendición digna de un sábado por la mañana y puede ser el saludo de un pastor a su pueblo o de una iglesia a su ministro, dice Spurgeon. Verso 3, hermanos, seguimos. Que el Señor reciba tu sacrificio. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Qué es una ofrenda? Bueno, ya lo mencioné. El Salmo menciona ofrendas y sacrificios que eran prácticas comunes en la adoración israelita, ¿no? Bueno, estos actos simbolizaban la dedicación y la búsqueda del favor divino. Lo importante es que en este Salmo nos deja ver lo importante, ¿no?, de la comunidad en la vida religiosa y militar de Israel. En este caso, la minjá, que es ofrenda en hebreo, la minjá de la que se menciona aquí, era una ofrenda de gratitud. Ofrenda de gratitud. También aquí dice otra palabra, hermanos, vean, holocausto. ¿Ya vieron? Holocausto. Haga memoria de todas sus ofrendas. Y luego menciona la palabra holocausto. En hebreo es olah, lo cual era un sacrificio sangriento. Para muchos es escandaloso esto, ¿no? Pero bueno, la sangre de la víctima se derramaba en el altar y la carne se consumía en fuego. En su contexto, el sacrificio en un holocausto se hacía comúnmente en momentos importantes como la víspera de la batalla. Y esta es una oración que el Señor vería y recibiría los sacrificios que haría el rey David antes de ir a la guerra. Pero noten lo que dice ahí mismo. Y acepte tu holocausto. ¿Están viendo? Acepte tu holocausto. O sea, no andaban de soberbios, ellos, David y todos sus colegas, no andaban de soberbios dando por hecho de que si ofrecían holocausto, ya en automático sería de dolor grato al Señor. Hermanos, esto nos recuerda que no todos los sacrificios son aceptados ante Dios. Recordemos el caso de Caín y Abel. ¿Qué pasó ahí? Aquí en el Salmo, si no se ofrecían de acuerdo con el sistema levítico, pero lo más importante, si se efectuaban con un corazón incrédulo, mustio, perverso, arrogante y superficial, Dios no los recordaría ni los aceptaría. Vamos al Salmo 51, acompáñenme al Salmo 51, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Salmo 51, solo versos 16 y 17. ¿Qué dice? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Ya vieron? ¿Qué son? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un ejemplo muy simplón, ¿no? Imagínense que alguien les ofrece un regalo. Que alguien ofrece un regalo a un amigo, perdón. Imagínate que alguien ofrece un regalo a un amigo, pero lo hace así con resentimiento, sin sinceridad, ¿no? Como que no quiero desprenderme de esto, o no se lo quiero dar. Aunque el regalo es valioso, puede costar miles de pesos, con esa falta de amor sincero, ¿lo hace aceptable? Pues así es como Dios ve los sacrificios ofrecidos sin un corazón recto. Lo que realmente desea es un corazón arrepentido y humilde, más que el ritual externo, ¿no? Acompáñenme a Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas 6, 6 y 8, ¿qué dice qué? Miqueas 6, 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Millares, ¿ya vieron? No uno, ni dos, ni 10. Millares de carneros o de 10,000 ríos de aceite. ¿Se agradará Jehová?
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que Jehová requiere de ti. ¿Qué? ¿Qué dice? Solamente hacer ¿qué? Justicia y amar misericordia y ¿qué? Humillarte ante tu Dios. Podemos hacer sacrificios o rituales o lo que sea, pero con una soberbia. Yo soy el mejor aquí, el más alto, el que tiene el récord, ¿no? El más impecable. ¿Qué tal la historia del fariseo y el publicano, no? Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás ni como este. Así. ¿De qué le sirvió esa oración, no? Miqueas aquí en este caso, en este pasaje, nos muestra que Dios no está interesado en sacrificios externos, sino en justicia, misericordia y la humildad del adorador. Humildad, cosa que nosotros fallamos tantas veces, hermanos, siendo sinceros. Luego en este verso 3 sigue la palabrita Selah. Ya la he platicado, ¿de qué se trata? La idea en hebreo de esta palabra es una pausa. Aparece 74 veces en el Antiguo Testamento, ¿sabían? 74 veces. Es como una pausa. La mayoría de los estudiosos piensan que habla de una pausa reflexiva. Pausa reflexiva, una pausa ¿para qué? Para meditar. Meditar en las palabras que se acaban de pronunciar, ¿no? También puede ser una instrucción musical también, ¿no? A ver, párenle aquí. Y ahora que sigue, y pum, otro instrumento toca, qué sé yo. Un interludio musical de algún tipo, qué sé yo. Volviendo al tema de este verso, por si fuera poco, hermanos, hay otro punto que no podemos pasar por alto. El que traía la ofrenda en tiempos del Antiguo Testamento también tenía que confiar en el sacrificio supremo y perfecto que Dios proporcionaría un día en el futuro, al que apuntaba cada uno de estos sacrificios de animales. Como cuando respondió Abraham a su hijo Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Ese cordero quién es? El cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Tomamos este segundo Selah. Ya vieron que hay dos Selah, Selah, Selah. Bueno, ¿podríamos tomar este segundo Selah como una oportunidad para meditar y considerar a nuestro Señor Jesús y ver que esta oración fue apropiada para Él mientras se enfrentaba a la cruz? ¿No es cierto? Posiblemente sea ese segundo Selah. A Dios ningún detalle se le escapa. El equipo de batalla del rey David entonces oró que Dios haga esto. ¿Qué sigue en el verso, hermanos? Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. La oración era digna de ser hecha, que Dios ciertamente haría memoria y aceptaría la ofrenda que Jesús hizo en la cruz y que con justa razón podría llamarse holocausto, hermanos, ya que se podría decir, entre comillas, que el Señor fue quemado con el fuego del justo juicio de Dios y que Jesús ya no retuvo nada en ese sacrificio. Por si fuera poco, vemos aquí un tema de intercesión, ¿sabían? Vamos a Romanos 8:34 o anótenlo. Hay un tema de intercesión aquí, Romanos 8:34. Aquí en este pasaje Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como la intercesión de Cristo por los creyentes refleja el mismo principio de oración y apoyo que vemos en este Salmo 20, ¿no, hermanos? Donde el pueblo intercede por su rey. Cómo todo está conectado de una manera tan hermosa. Versículo 4, hermanos, seguimos avanzando. Que Jehová cumpla tus deseos. ¿Se refiere a que Dios es como un genio de la lámpara? Te dé conforme al deseo de tu corazón, dice el verso 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Se puede orar así? ¿Se puede orar de esta manera? Sí, si es que el líder tiene corazón conforme al corazón de Dios. Si tiene corazón conforme al corazón de Dios, como se dijo del rey David. Así sí. Si tu corazón es egoísta, caprichoso, pues no esperes a que responda el Señor. Pero en este momento David, ¿qué es lo que tenía? Tenía un deseo que era defender al pueblo de Dios. No era nada egoísta. Era defender a su pueblo
y el reino en pacto con Dios. Por lo tanto, era bueno orar. Te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Qué dice el Salmo? Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones. Pero primero, ¿qué es? Deleítate en el Señor. Así es de simple, ¿eh? Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y luego, ¿qué sigue en el pasaje? Y cumpla todo tu consejo. Ya que el consejo de David era pues, la victoria para el pueblo de Dios. Esta era una oración buena y necesaria para orar, ¿no? El Señor Jesús mismo conocía este deseo y propósito cumplidos, que se muestra en su oración en Juan 17, ¿no? Juan 17:5, para ser exactos, anótenlo. Juan 17:5, que dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, culminando el Señor, ¿no? Descubrimos entonces, hermanos, que esta declaración también se aplica al gran deseo y propósito del Rey de Reyes cuando fue a la batalla para lograr nuestra salvación. Amén. El apóstol Pablo, ¿no? En 2 de Timoteo 4:7, anótenlo. 2 de Timoteo 4:7. El apóstol conoció este deseo y propósito cumplidos, mostrado por estas palabras hacia el final de su vida terrenal, su propia vida terrenal. ¿Qué dijo Pablo ahí? Un pasaje que me conmueve mucho. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No puedo leer el final de 2 de Timoteo porque se me hace nudo la garganta. Precioso las palabras de Pablo. Así que cuando nuestros deseos están de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios para nosotros, podemos hacer esta misma oración con confianza. También podemos buscar que Dios ponga sus deseos en nosotros, cada vez más en conformidad con su voluntad, ¿no es cierto? En el curso de nuestro crecimiento cristiano. Que el Señor conteste la oración. A ver, vamos al versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Qué precioso renglón, ¿eh? Es como el Salmo 13:5. Anótenlo, el Salmo 13:5, se parece mucho. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Precioso. ¿Quién más dijo esta alabanza? ¿Quién recuerdan? ¿Quién más dijo esta alabanza? La Virgen María. La alabanza que dio la Virgen María. ¿Recuerdan en Lucas 1:46? Anótenlo. Lucas 1:46, 47, por algo. Es increíble María como tan jovencita y estaba empapada de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tan jovencita, era de veras que una mujer virtuosa María. Lucas 1 del 46 al 47, entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Muy parecido, ¿verdad? Aquí, nosotros nos alegraremos en tu salvación y muy parecido al Salmo 13:5. Claro, aquí en el Salmo 20, como contraste, la salvación de Dios es la victoria en la batalla. La victoria en la batalla nos indica que todo el pueblo está unido con el rey. Esta confianza y esperanza en Dios les da alegría, siempre es motivo de gozo. Como dijo Charles Spurgeon, y cito: si el gozo fuera más común entre el pueblo del Señor, Dios sería más glorificado entre la gente. Está buenísimo. Sí, repito, si el gozo fuera más común entre el pueblo del Señor, Dios sería más glorificado entre la gente. Y la gente lo vería también. Yo quiero agregar esto. La gente lo vería y se sentiría atraída, ¿no? hacia la palabra de Dios, por nuestro gozo, por nuestro testimonio. Esta era la confianza que la gente tenía en el éxito del rey David. Tenían tanta confianza en la liberación de Dios que ya habían alzado pendón de celebración en júbilo, como lo vemos más adelante en el mismo verso. Ahí está, búsquenlo en el mismo verso. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Hay una alabanza así, ¿no? Pendón es levantado. ¿Qué es pendón? Bueno, se traduce del hebreo daugal, que es una orden, ¿sabías? Tiene varios significados, pendón. Orden, señal, estandarte, bandera. Eso es. Se podría decir que es como nuestra bandera de desafío al enemigo o nuestra señal de triunfo.
para la gloria de Dios, que nos ha dado la victoria. En el Salmo 64, el salmista alaba al Señor así: has dado un estandarte, ahí está el hebreo, daogal, has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. ¿Ya vieron? Salmo 64. Dice un comentarista de apellido Van Gemeren: aquí el izar las banderas significa la victoria de Dios sobre los enemigos. Luego seguimos con el verso, hermanos. Conceda Jehová todas tus peticiones. Esto fue cierto tanto para David como para el hijo de David, Señor Jesús, el rey de Israel y el rey de reyes. ¿No es cierto, hermanos? Acompáñenme a Juan 17, como muestra que conceda Jehová todas tus peticiones. Juan 17, desde que empieza el capítulo, Juan 17 del 1 al 5. Juan 17 del 1 al 5, que dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Que está impresionante esto, ¿eh? Cómo Jesús ora por el éxito de su obra en la cruz. Y era impensable que el Padre no respondiera a las oraciones del Hijo. Una vez más, la oración demuestra la confianza de que Dios escuchará y de que va a conceder las peticiones de su rey. ¿Cómo sigue teniendo ese doble significado este salmo, no? Y toda esta alabanza y dependencia de Dios nos lleva al segundo punto, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo punto que dije que íbamos a ver? El triunfo del ungido. El triunfo del ungido del Señor. El triunfo del ungido. Vamos a ver cómo el Señor salva a su ungido. Verso 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. En cuanto a la frase ahora conozco, algunos piensan que Dios le habló a un sacerdote o profeta asegurándole que iba a dar la victoria, ¿no? Pero no es necesario pensar en algo ritual, porque cuando la comunidad ora junta y adora al Señor, Dios les da la seguridad que ha escuchado y que va a responder. Además, en este mismo momento de adoración e intercesión, Dios fortalece la fe de quienes están orando, ¿no? Es algo más sencillo de lo que parece. Así que el rey David expresa la gran confianza de que Dios respondería las oraciones de su pueblo. Dios salvaría, rescataría al rey, a su ungido. Ahora vamos a analizar esa palabrita, hermanos. Por fin llegamos a esta palabrita. Tenemos dos significados para ungido. Uno, en un sentido, cada rey de Israel era el ungido de Dios, porque todos eran designados para su oficio mediante una unción literal de aceite. Le ungían aceite derramada sobre su cabeza, ser parte del ritual. Y esta unción literal con aceite era una imagen de la unción espiritual con el Espíritu Santo, ¿sabían? Era una unción necesaria para su deber de guiar al pueblo de Dios como rey. Al decir su ungido, pues David se refiere a sí mismo como rey, ¿no? Ahí se está refiriendo a David antes de entrar en batalla. Y segundo, como podemos esperárnoslo, el segundo significado, al mismo tiempo, también se entendería que vendría un ungido supremo, el rey perfecto de Israel, ¿no? El Cristo, ya que ungido en el hebreo original, aunque ustedes no lo crean, hermanos, en hebreo ungido se lee Mashiach, de donde viene la palabra Mesías. El ungido es Mashiach, Mesías. Así que el Mesías, como en el Salmo 2 y los otros salmos más, viene siendo el Cristo, el perfecto rey que vendría a Israel. Pues es cierto que David en Israel, pues fue su tiempo, ¿no? En que el Señor salvaría a su ungido y a su pueblo.
pero es aún más perfectamente cierto en el último y perfecto ungido Jesucristo. El verbo salva aquí dice, ¿qué más? Dice en el Salmo, el verbo salva, del hebreo yaoshá, que viene de la misma raíz que victorioso, ¿sabían? Salvar, victoria. Podría traducirse como el Señor da la victoria a su ungido. Y es también muy interesante esto, hermanos, porque el verbo salva, en los versos 6 y 9, se traduce del hebreo yasha, que proviene de la misma raíz en hebreo que el nombre Yeshua. Salva, Yasha, Yeshua, el nombre de Jesús, ni más ni menos, hermanos. ¿No es esto hermoso? Cada cosa, cada pedacito acomodándose. Y qué triste, ¿no? Que el pueblo judío no. De veras que está el velo ahí sobre sus ojos. Mientras no quieran entender, ahí va a seguir el velo. Ahí están todas las ecuaciones perfectamente alineadas hacia Cristo. Seguimos con nuestro pasaje. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Esto confirma y refuerza la idea de que Jehová salva a su ungido. ¿Es salvado? ¿Por qué es salvado? Es salvado porque lo oirá. Dios no guarda silencio ante su ungido. Es salvado desde los cielos. Jehová oye y envía ayuda desde su trono. Es salvado con poder, dice ahí, con potencia salvadora. Y es salvado con habilidad y favor, con la potencia de su diestra, hermanos. Y cada uno de estos fue cierto para el rey David, pero aún más, es más perfectamente cierto para el hijo de David, el ungido definitivo del Señor, ¿no es cierto? Verso 7, vemos ahí la confianza en el nombre del Señor, ¿no? Verso 7, y este versículo me encanta a mí. Verso 7. Estos confían en carros, estos confían en carros y aquellos en caballos. Imaginemos que David está escribiendo el día de hoy, ¿no? Él podría decir algo como, algunos confían en las armas nucleares y algunos confían en los tanques. ¿Por qué digo esto? Porque es parte de la naturaleza humana depositar nuestra confianza en tales cosas. Hasta los gobiernos nos hacen pensar que tranquilo aquí, deposita tu confianza en el ejército de tu país, soberano, ¿no? Es parte de la naturaleza humana hacernos creer que todo está bajo control, ¿no? Y confiar en todas estas cosas. Acompáñenme a Deuteronomio 17. Vean nada más, Deuteronomio 17 aquí. Aquí en este capítulo vemos varias leyes y regulaciones que el pueblo de Israel debe seguir. Pero a la mitad del capítulo se dan instrucciones cómo debe ser el rey que gobierne sobre Israel. Debe ser elegido por Dios y no debe acumular riquezas, caballos o esposas en exceso, ya que no debe de depositar su confianza en todo eso. Leamos solo los versos 14 al 16, hermanos. Deuteronomio 17, 14 al 16. Instrucciones acerca de un rey. 14, amén. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero ¿qué dice en el verso 16? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, como pasó con Salomón, ¿no? Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. No sé si de aquí sacaron lo que yo no quiero oro ni quiero plata. Lo que quiero es romper la piñata. No lo sé, puede ser una leyenda urbana, ¿no? Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Para sí de guarnición, ¿no? Y frutitas. Bueno, observemos nuevamente el verso 16. Verso 16. Él no aumentará para sí caballos,
ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. O sea, todavía vas y recoges más para ti, ¿no? Y luego ni plata ni oro amontonará. A veces es pura avaricia, ¿no? No te sirve para nada, nomás lo ahí tienes amontonado. ¿Ya vieron, hermanos? Así como en tiempos de Moisés, donde se escribió este Deuteronomio, David sabía en qué confiaban los reyes y su pueblo. Ay, ¿cómo se refiere en términos modernos? Las riquezas del país, ¿cómo se le llama? Las reservas del país, en donde confían ellos en sus reservas para cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo el hombre confía en eso, no? David sabía en qué confiaban los reyes y el pueblo, en la fuerza humana y en las formas en que a menudo se expresan, ¿qué? En carros y en caballos. De hecho, el rey debía escribir una copia de la ley para leerla y seguirla. El rey debía escribir una copia para leerla. Ahora vamos más adelante, hermanos, a capítulo 20 de Deuteronomio. Ahí mismo en Deuteronomio, pero el capítulo 20, versos del 1 al 4. Y aquí trata sobre las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel en el contexto de la guerra, ya saben. Estamos en el pasaje de guerra. Capítulo 20, de Deuteronomio 20, del 1 al 4. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué? Tómalos, ten miedo, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, ¿qué? Está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. ¿Qué dice? No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque ¿qué? Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Solo tenían que creerle al Dios verdadero. ¿Qué es lo contrario a no creer? La incredulidad. ¿Y la incredulidad va de mano de qué? Con la soberbia, la jactancia. ¿Lo ven? La jactancia, la confianza y la alabanza no deben dirigirse a los objetos inadecuados, carros, caballos, a mí mismo, a mi éxito, sino solo al mismo Dios del universo. Hermanos, parte de la razón por la que David se negó a confiar en carros y caballos fue porque el Señor ya lo había ordenado así. Dios mandó en la ley de Moisés que los reyes de Israel no multiplicaran caballos, como lo acabamos de ver, no multipliquen caballos para sí mismos, ni para usarlos en la caballería, ni para tirar de los carros de guerra, ni nada. ¿Por qué? Seguimos con el versículo, dice, de nuestro pasaje del Salmo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquí como David traza un fuerte contraste, ¿no? Ellos, cuando dice ellos, refiriéndose posiblemente a los amonitas, confían en estas cosas, mas nuestra fe está en el Señor. David pone su confianza en la persona, el carácter y la santidad de Dios. No llevaba el nombre de Jehová como un encantamiento mágico, ¿no? Hubo un entrenador de béisbol, creo, gringo, que dijo una vez, pues vamos a hacer como que oramos, ¿no? Yo no sé si Dios exista, pero si Dios existe, quiero que esté de mi lado. ¿Qué es eso? Es como si fuera un amuleto, ¿no? Una pata de conejo, una superstición ahí tonta. No está realmente convencido de que hay un Dios y que o estás con Él o estás contra Él, ¿no? Pero David no llevaba el nombre de Jehová como un amuletito, una herradura, ¿no? No, más bien el nombre habla del carácter comprensivo de Dios y es una expresión de su fidelidad a ese pacto con Israel que ha mantenido y que pues lamentablemente el pueblo de Israel se desvía, ¿no? Su soberbia. Como escribe Salomón años más tarde, ¿no? En Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una torre fuerte. El justo corre hacia ella y está a salvo. Torre fuerte. Creo que es en este proverbio es de donde se inspiró Lutero para crear su preciosa alabanza, ¿no? Castillo fuerte. Ta, 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 ta. Ese es de Lutero.
castillo fuerte, preciosa. Ojalá la cantemos aquí. Regresen himnos como estos, ¿no? Al catálogo de alabanzas. A mí se me hace un nudo en la garganta cantar alabanzas de estos grandes hombres de Dios, ¿no? Estos puritanos, Castillo Fuerte, también Sublime Gracia, la de John Newton, que me pone un nudo en la garganta, ¿no es cierto? Porque el carácter y la fidelidad de Dios, pues es más fuerte para David e Israel que miles de carros o caballos. Dios le hace así. No son nada. Vamos a Isaías 2. Isaías 2, del 11 al 18. Isaías 2, del 11 al 18. Otro pasaje buenísimo, hermanos. Isaías 2, 11, ¿qué dice? La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Dios, Jehová, solo será exaltado en aquel día. ¿Qué es lo que están haciendo los grandes poderosos del mundo hoy en día? Con sus millones y millones y millones. Ahí está la respuesta. 12, versículo 12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. ¿Qué dice? La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente a los ídolos. Y a veces los ídolos somos nosotros mismos, ¿sí o no? Yo me exaltaré, mi talento me llevará a la grandeza. Confía en ti mismo, tú eres un semidios, lo que dice el mundo, ¿no? Tú eres grande, eres un milagro de la naturaleza. No, sí. El mundo no te merece. Tienes proyectos tan grandes y el mundo no te permite, el mundo es injusto. Puras lavadas de coco, demoníacas. Solo a Jehová, a Dios, es la gloria. Por lo tanto, sentimos un desafío triunfante en David cuando dice, mas nosotros tendremos memoria. O sea, él reconoce lo fácil que es olvidar y lo contrario a la intuición de la naturaleza humana, que es confiar en Dios, ¿no? En lugar de la fuerza y los recursos humanos. Los vecinos de Israel, todos estos pueblitos paganos, que ahorita, ¿quiénes existen? Los vecinos de Israel tenían caballos y carros que les dieron pánico a los israelitas, ¿no? Ahí estaban amedrentándolos. Pero vez tras vez, Dios les dio victoria contra fuerzas y tecnologías militares mucho superiores. ¿Qué es lo que hizo el ejército de Josué, que diga, rodeando Jericó? Usaron grandes caballos y lanzas y, ¿cómo se llaman estas catapultas y todo eso? Solo obedecieron a Dios, rodeando la ciudad. Y luego una vez, y luego 7 veces cantaron y Dios derrumbó todo. No es que lo hagamos ahorita y va a funcionar, ¿no? Eso fue un momento específico, sino muestra la obediencia al Señor. El que depende de la fuerza humana recibe lo que los hombres pueden lograr. Todo. Una vez una chava estaba debatiendo conmigo en el chat, diciéndome que no, yo no necesito a Dios, yo no dependo de Dios para lograr lo que puedo lograr y toda la cosa. Y yo le dije, por favor, ¿te crees autosuficiente? Si ni siquiera puedes cambiar un foco por ti misma, necesitas un banquito. ¿Y crees que puedes hacer todo sin Dios? Por favor, que cuánta soberbia, ¿no? El que depende de Dios recibe lo que Dios puede hacer. Lo que Dios, no lo que el hombre hace, lo que Dios puede hacer. Y el versículo 8 habla del resultado. ¿Qué dice? Verso 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aquí el verso 8, amén. El verso 8 dice, ellos flaquean y caen. Aquí la confianza de David en Dios, pues puede justificarse por muchos motivos, ¿no? Pero uno de ellos era la simple verdad de que David descubrió que confiar en Dios funciona. Confiar en Dios funciona. Y aprendió que esta fe conduce al éxito.
¿Pero al éxito de qué? ¿Éxito de lograr tus caprichos? Éxito en siempre es espiritual, hermanos, y por lo tanto es eterno. Acompáñenme al Salmo 33. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salmo 33, 16. Salmo 33, 16 al 19. Salmo 33, 16. ¿Qué dice? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarte es el caballo. Vano para salvarse es el caballo. O sea, el caballito no sabe nada. Hace lo que le ordena, ¿no? La grandeza de su fuerza a nadie podrá liberar. He aquí el ojo de Jehová sobre quienes, los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Los que confiaban en carros y caballos flaquean y caen. Los que se acordaron del nombre del Señor, ¿qué dice David? Nos levantamos y estamos de pie. Estamos de pie. Como Miqueas 7:8. Miqueas 7:8. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Aquí creo que es la versión de las Américas. Un comentarista llamado George Horn dijo algo muy interesante y cito: en la guerra espiritual en la que todos estamos comprometidos, el primer y necesario paso hacia la victoria es renunciar a toda confianza en la sabiduría y la fuerza de la naturaleza y del mundo y recordar que no podemos hacer nada sino en el nombre, por los méritos, por el poder y por amor a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. George Horn, buenísimo. Y ya por último, acabamos con el verso 9. Hermanos, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Este último verso nos recuerda un poco lo que vemos en Mateo 21:9, ¿no? Cuando el Señor Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? ¿No lo relacionan? Cuando el Señor dice, más bien Mateo está relatando el suceso, Mateo 21:9, y la gente iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Muy parecido, ¿no? Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Aquí este versículo 9 también podría traducirse como, Jehová, concede la victoria al rey. Respóndenos cuando te invoquemos, ¿no? Parafraseo. En fin, el rescate del que David cantaba con confianza en el Salmo 20 no había llegado a su fin, no había llegado del todo. Todavía necesitaba clamar, salva Jehová. Aún así, confiaba en la respuesta anticipada de Dios mismo, ¿sí o no? Confiaba en que el Señor iba a anticipar la victoria. Es un acto de fe tremendo, ¿no? Dice el comentarista Morgan, este es el lenguaje de la fe, no después de la batalla, sino antes. Antes. Ya como conclusión, hermanos, todo el Salmo se resume en esta oración final, ¿sí o no? Aquí el rey es Dios. Y cuando clamamos a Dios pidiendo ayuda, podemos esperar que nos oiga y nos conteste porque le hemos reconocido a Él como nuestro rey y no hemos confiado en la fuerza humana. Y lo más peligroso, dejar de confiar en nosotros mismos, ¿no? Porque es lo más tentador. Confiar en nosotros mismos a veces es lo que tenemos a la mano, ¿no? Yo confío en mí mismo. Sí, puedes confiar en ti mismo de que puedes hacer cosas. Puedes hacer muchas cosas por ti mismo, ¿no? Siendo independiente en el buen sentido de la palabra. Pero en cuanto a lo espiritual, confiar en tu corazón. Si nuestro corazón es egoísta, engañoso y perverso, solo el Señor, ¿no? Matthew Henry, el gran comentarista Matthew Henry, dice, y cito, los que confían solo en sí mismos pronto caerán. Esto fue cierto cuando el orgullo y el poder de la incredulidad de los judíos y la idolatría de los paganos cayeron ante los mensajes y vidas de los creyentes humildes de Cristo. Es cierto también en nuestras luchas con enemigos espirituales, cuando enfrentamos todo en el nombre, el espíritu y el poder de Cristo. Sigue Matthew Henry. Esto se cumplirá en el último día, cuando el mundo y su príncipe sean derrotados.
¿Quién es el mundo y su príncipe? Satanás. Cuando el mundo y su príncipe sean derrotados, pero los creyentes resucitados permanecerán firmes y alabarán a Dios en el cielo. En la salvación de Cristo debemos regocijarnos, levantar el estandarte en su nombre, la bandera, ¿vieron lo que hablábamos? Levantar el estandarte en su nombre, seguros de que por la fuerza de su salvación seremos vencedores sobre todos nuestros enemigos. Matthew Henry, padrísimo, ¿no? Pues desde que existen los ejércitos y las armas y las naciones han alardeado de su poder, que todas las décadas lo hacen, ¿qué pasa? Ese poder no dura. Y a lo largo de la historia lo vemos, ¿no? Los imperios y los reinos alcanzan gran poder y después se desvanecen en el polvo. ¿Qué le pasó al imperio egipcio? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al imperio romano? ¿Qué le pasó al imperio del pintor austriaco? ¿Qué le pasó, no? Sin embargo, David sabía que el verdadero poder de su nación no estaba en su armamento, sino en la adoración. No estaba en su capacidad de fuego, sino en el poder divino. ¿No es cierto, hermanos? Como dice Romanos 8:31, como Pablo dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y debido a que solamente Dios puede preservar una nación o a un individuo, pues asegurémonos que nuestra confianza esté en Él, ¿no? Quien da la victoria eterna. ¿Qué dice Juan, no? En Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. ¿En quién realmente confiamos, hermanos? Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra y esta meditación sobre este precioso capítulo que es el Salmo 20, como el rey David mostraba tener un corazón conforme al corazón de Dios, dependiendo únicamente de ti. David no era perfecto, cometió muchos errores, era un humano carnal, sometido a pasiones como nosotros, y sin embargo, siempre confió en ti, Señor, para su victoria. A veces flaqueó, pero volvió a levantarse. Cayó, se puso a cuentas contigo y se levantó nuevamente y a seguir en la batalla, Señor. Y así nosotros estamos en una batalla espiritual. Tal vez no sea una guerra militar, pero sí es una guerra espiritual siempre contra huestes espirituales de maldad, contra incrédulos, contra gente hostil que se opone a tu palabra, Señor. Y no va a parar esta batalla, sino hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Danos fuerza, por favor. Danos fuerza para enfrentar estas cuestiones de la vida en nuestro andar diario, Señor. Y líbranos también, principalmente de nuestra propia carne, que a veces la batalla es fuertísima entre el espíritu y nuestra propia carne, que es a veces el peor enemigo. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos limpia y purifica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuamos con un cosme y luego un aviso, hermanos.